Una vez que conocemos la estructura de los ácidos nucleicos, como hemos visto en clases anteriores, eh, podemos trabajar con técnicas analíticas para estudiar los ácidos nucleicos. Las distintas características del ácido nucleico son que se puede desnaturalizar y renaturalizar con calor. Otra característica es que puede absorber luz ultravioleta y luego que se puede separar por sedimentación, centrifugación y también por electroforesis según el tamaño y la carga. En cuanto a las características de la desnaturalización y renaturalización del ADN, si nosotros tenemos en este gráfico, por ejemplo, que el ADN tenemos en el eje de las Y la absorción de luz ultravioleta, el ADN absorbe luz ultravioleta a 260 nanómetros, y en el eje de las X tenemos temperatura, por ejemplo. Si nosotros vamos aumentando la temperatura, el ácido nucleico, que está como doble hebra cuando está a una temperatura, por ejemplo, de 30 grados, empieza, al aumentar la temperatura, a desnaturalizarse, romperse los puentes de hidrógeno y quedar como hebras simples. Cuando la temperatura ya alcanza los 90 grados o prácticamente 90-95 grados, todo el ADN, el 100%, está como cadena simple. En ese caso, si vemos el eje de las X, tiene una menor absorción de luz ultravioleta, 260 nanómetros, cuando está como hebra doble. Y cuando va habiendo más cantidad de moléculas como hebra simple, va absorbiendo mayor cantidad de luz ultravioleta hasta la máxima absorción cuando está como cadena simple o sencilla. A su vez, si nosotros bajamos la temperatura, o sea, disminuimos la temperatura de la solución, el ADN, por complementariedad de bases, comienza a renaturalizarse y se vuelve las cadenas simples a renaturalizar en una cadena doble. ¿Mm? Esto es la desnaturalización y renaturalización del ADN. Esta es una característica muy importante porque nos permite, como vamos a ver después, poder hacer ensayos o estudios de hibridación del ADN con distintos objetivos. Bien. Otra característica que podemos utilizar del ADN o analizar es que lo podemos separar por centrifugación o ultracentrifugación. Son centrífugas que tienen rotaciones altísimas a 50.000 o 60.000 revoluciones por minuto. Y el ADN, si se coloca en un tubo como el que se ve acá en la imagen, en la parte superior se coloca la solución de ADN y se lo somete a una centrifugación muy alta y también se lo colorea con, en este caso, un compuesto que se llama bromuro de etidio, que logra intercalarse entre la doble hebra y cuando hay luz, cuando irradiamos con luz ultravioleta, florece de color naranja. O sea que nosotros podemos ver en qué lugar se encuentra el ADN porque el bromuro de etidio que está intercalado a la doble hebra florece con luz ultravioleta. Cuando hacemos esta técnica de centrifugación, como por ejemplo en una solución salina como de cloruro de cesio, también puede ser de sacarosa, el ADN se va a separar, como se ve acá en la imagen de la parte inferior, si tenemos el ADN de dos especies diferentes, por ejemplo la especie A y la especie B, y lo sometemos a centrifugación, vamos a ver que el ADN queda, por ejemplo, en dos picos de absorbancia, un ADN con mayor cantidad de contenido de guaninas citosinas, generalmente más denso y compacto, en la hebra es, digamos, la banda superior, y la banda inferior, un ADN con menor contenido de guanina citosina, o sea, con mayor contenido de adenina timina, que tienen enlaces dobles, en este caso, y el ADN es menos compacto y menos denso. A ese ADN menor se le llama ADN satélite. De esta manera, por ejemplo, acá estamos separando
el ADN con mayor rico en adenina-timina del ADN rico en guanina-citosina que tiene triple enlace. De esta manera podemos separar el ADN de acuerdo al contenido de guanina-citosina. ¿Esto para qué nos sirve? Por ejemplo, podemos ver la relación entre el contenido de guanina-citosina y la densidad de flotación. O sea, que si el contenido de guanina-citosina en porcentajes aumenta progresivamente de 40 a 80% de acuerdo a las especies, vamos a ver una relación directa con la densidad de flotación. A medida que el contenido de guanina-citosina es mayor, la densidad de flotación también va aumentando. Y como ven, es característico la densidad de flotación y por lo tanto el contenido de guanina-citosina entre diferentes especies, entre bacteriófagos, por ejemplo, T4, lambda, coli, una neurospora, etcétera, nosotros vamos viendo que tienen de menor a mayor contenido de guanina-citosina y podemos en todo caso identificar o caracterizar cada una de estas especies por el contenido de guanina-citosina. Otra forma de analizar el ADN, y que vamos a verlo más adelante también, es la electroforesis. La electroforesis consiste en trabajar con un gel que tiene cierta porosidad, que está graficado acá con estos circulitos. El gel sería todo esto verde y en la parte superior se coloca la muestra de ADN, que son fragmentos de ADN de distinto tamaño, algunos más largos como este y otros más cortos como estos que están acá. El ADN está cargado en forma, digamos, cargado negativamente por los fosfatos que contiene la cadena. Por lo tanto, es atraído por el polo positivo. Si no, nosotros colocamos un polo negativo en la parte superior y el polo positivo en la parte inferior y le damos electricidad, nosotros vamos a encontrar que el ADN migra desde el polo negativo hacia el positivo porque es atraído por el polo positivo al tener carga negativa por los fosfatos. Si colocamos la muestra de ADN como lo hicimos en el pocillo en la parte superior, las hebras más cortas van a migrar más rápido porque van a viajar entre los distintos espacios del gel a mayor velocidad y se van a ubicar en la parte inferior del gel. Y las hebras más largas van a quedar en la parte superior del gel. Si vemos esta otra imagen de acá, las moléculas se mueven entonces a una velocidad inversamente proporcional a la longitud que tienen. Y queda un gel que si nosotros le colocamos bromuro de tidio, como les mostré recién, y lo irradiamos con luz ultravioleta, podemos ver distintas bandas en donde se separan las hebras de mayor tamaño y las hebras de menor tamaño en la parte inferior, que es lo que encontramos en esta imagen de la derecha. O sea, las bandas de mayor tamaño y las bandas de menor tamaño. De esta manera estamos con una técnica de electroforesis separando el ADN por su tamaño. Y esto es muy importante para estudios de análisis genético a través del ADN. Bueno, una de las otras características importantes es la hibridación molecular que permite analizar la similitud entre especies, por ejemplo. O sea, acá tenemos 4 especies diferentes que tienen, o organismos, que tienen distinta similitud y la similitud va a estar dada por la complementariedad de bases, o sea, aquellos organismos que más se asemejan van a tener mayor similitud de bases y se van a hibridar rápidamente. La hibridación consiste en, como les dije, el ADN si lo calentamos con temperatura, podemos separarlo en hebras simples y luego podemos mezclar cada uno de estos ADN y ver qué similitud tienen. ¿Cómo hacemos este estudio? Podemos marcar, por ejemplo, el organismo 1, el ADN del organismo 1 con fósforo radioactivo, fósforo 32, y ese organismo, digamos, ese ADN, mezclarlo con los otros 3. Si mezclamos el ADN del organismo verde entre sí, va a dar 100% de cadenas dobles porque se va a unir todo el ADN entre sí. Si, si supongamos el organismo 2 tiene una similitud, por supuesto, menor, va a haber una cierta cantidad de hebras dobles
y una menor cantidad de hebras que no se hibridan. En el organismo 3, la cantidad de hebras dobles es aún menor porque el organismo es aún más diferente, está más separado filogenéticamente, y el organismo 4 va a tener aún menos hebras que se hibriden con la sonda, que sería la marcada con fósforo 32, que es la verde, y por lo tanto va a quedar mucho ADN no hibridado. En este caso, el porcentaje de hibridación de 1 con 1 va a ser 100%, o sea que es el ADN con el ADN, digamos, marcado consigo mismo, va a tener el máximo de hibridación, el 75% con el organismo 2, o sea que tiene una semejanza mayor con el organismo 2, 25% con el 3, o sea, una semejanza aún menor, y un 7% con el organismo 4, lo que quiere decir que prácticamente el organismo 1 se diferencia muchísimo del organismo 4 y están muy separados filogenéticamente. Esto nos permite entonces estudiar la filogenia y similitud entre distintos organismos por hibridación del ADN. En resumen, lo que hemos visto es que los ácidos nucleicos absorben luz ultravioleta a 260 nanómetros, se pueden separar por centrifugación y electroforesis, se desnaturalizan y renaturalizan variando la temperatura, y el análisis de su composición química y estructura permite estudiar las relaciones filogenéticas entre los individuos.